Claro. Bueno, y también hay que tener en cuenta ahora, es decir, respecto a estas críticas que usted está planteando, ¿no? Y teniendo en cuenta la experiencia, ¿no? De lo que ya hemos vivido el año pasado, que se tendría que, al menos, me parece que se tendría que manifestar, tanto a nivel nacional como provincial, cuáles van a ser algunas de las medidas de prevención en caso de que, ojalá que no, pero que llegue esta segunda ola de contagios, que hasta el momento no se sabe, ¿no? Pero además otros detalles que no son menores. Fíjese, Daniel, en medio del peor momento, sobre todo para el privado, porque usted sabe lo que sufrió el privado en nuestra provincia, los comerciantes, los pequeños, los medianos, muchos de los cuales debieron cerrar sus puertas porque obviamente no aguantaron la situación. Mientras eso pasaba, Daniel, los legisladores votaban el aumento de sus sueldos, del gobernador, de la vicegobernadora, en fin, una situación increíble. O sea, después, bueno, el decreto de Melella suspendiendo, pero no anulando. Si los legisladores y el gobernador y la vicegobernadora quisieran dar el ejemplo, lo que tendrían que hacer sin ninguna duda es derogar ese aumento que se dieron, porque en algún momento lo van a cobrar, porque solo está suspendido. Entonces me parece que estos detalles, que en realidad no son detalles, son situaciones que los ciudadanos observamos. No solamente la dirigencia observa, el ciudadano dice cómo, legisladores, gobernador, vicegobernadora se aumentan casi el doble de su salario y nosotros tenemos que cerrar nuestro negocio. O sea, es incompatible con la situación que efectivamente se está viviendo. Entonces, estas cosas me parece que no pueden pasar, y me parece que quienes están ocupando hoy cargos institucionales, ya sean tanto electos como funcionarios designados, tienen que ponerse más al frente de la situación que hoy se está viviendo, porque no es sencillo para muchos, quizás sea sencillo para el que pueda estar sesionando desde el living de su casa, por un Zoom, cómodamente votando una ley, ¿no? Que yo quisiera saber cómo se puede debatir a fondo una ley desde el living de la casa. Y también quiero hablar un poco, si usted me lo permite, Daniel, de los senadores en general y los diputados en general. Tampoco entiendo por qué tienen que, o por qué tuvieron que sesionar de la manera que lo hicieron por Zoom, cuando había mucha gente en primera línea, de muchísimos sectores, cumpliendo su trabajo, levantándose a las 5 de la mañana, llevando su vida diaria, porque eso es lo que tenía que hacer, no ameritaba otra situación, y los señores senadores y los señores diputados, algunos dándonos mejor no hablar del tema, usted se acuerda, el diputado que estaba muy amorosamente con su esposa, novia, no sé qué era, dándonos realmente un espectáculo terrible, lamentable. Lamentable. Otro que puso su foto, ¿no? Que no estaba ahí, pero parecía que estaba ahí. Entonces, me parece que la dirigencia, fundamentalmente la que tiene responsabilidades institucionales, tiene que ponerse más al frente de toda la situación. Por último, eso hoy no pasa. Chispita, por último le pregunto, usted que es abogada, ¿cómo está observando la situación del Poder Judicial, ¿no?, en Tierra del Fuego? Bueno, yo voy a comentarle primero lo que pienso de la justicia. En general pienso que la justicia, para que realmente sea tal, debe ser independiente, no hay ninguna duda. Y que en momentos de crisis, realmente, los tres poderes del Estado tienen que estar u obrar conforme a las circunstancias, ¿no?, que así lo ameritan. Ya le expliqué, me parece totalmente desacertado lo que hicieron los legisladores y, el gobierno en general, en relación a la suba de sus sueldos en plena crisis. Me parece espantoso. Ahora, también no me parece bien que se haya aumentado la cantidad de miembros en el Poder Judicial de nuestra provincia, que obviamente, ¿esto qué significa? Muchos más gastos, ¿no? Porque si hay 2 jueces más, si había 3 jueces y ahora va a haber 5, obviamente el gasto prácticamente, no hay que ser muy matemático ni entendido en la materia para darse cuenta que el gasto va a ser otro. Entonces, ¿cuál es la necesidad, o cuál era la necesidad de que en una provincia de 200.000 habitantes haya un poder supremo de justicia, una Corte Suprema, un superior tribunal de 5 miembros, como hoy tiene la Corte Suprema Nacional, ¿no?, para toda la nación? O sea, ¿cuál era
el apuro, cuál era la necesidad. Yo no estoy de acuerdo con que se haya aumentado, usted me pregunta de la justicia, Sí. No estoy de acuerdo con que se haya ampliado en este momento el Superior Tribunal, porque entiendo que en épocas de crisis todos tenemos que tirar del mismo carro y por sobre todas las cosas proteger, digamos, la economía de la mejor manera para los que menos tienen, menos sufran, ¿no? De eso se trata. Así que yo no estoy de acuerdo con esa situación. Y bueno, y para concluir lo que usted me preguntaba al principio, de qué pienso, ¿no? Del gobierno provincial, yo venía escuchando, lo venía escuchando usted en una entrevista que le hacía, venía de Río Grande, Ushuaia, a la ministra de Obras Públicas de la provincia, Castillo. al empezar las clases presenciales. Sí, sí. Bueno, estuvo mucho tiempo, con más de media hora la escuché, y bueno, daba, bueno, de tal escuela, tal otra, que se hizo esto, lo otro, dijo que solamente había 2 establecimientos, ¿no? Con problemas edilicios que impedían, digamos, la clase presencial, y sin embargo, bastó una catarata de llamados que usted leyó para desbaratar prácticamente todo eso que estaba manifestando. Resulta que una escuela tenía la llave puesta, la otra no podía. Sí, había un montón de problemas. Entonces, bueno, usted me pregunta qué pienso del gobierno provincial. Me parece que tendría que haber habido una coordinación mucho mayor entre la ministra de Obras Públicas, la ministra de Educación, y también me llamó mucho la atención porque antes, usted recuerda, ese mismo día lo entrevistó al legislador Villegas. Y el legislador Villegas, que es oficialista, obviamente dijo que bueno, que criticó, digamos, esta situación, pero la criticó en marzo, cuando ya las clases estaban empezando. Claro, ¿qué pasó en noviembre, diciembre? Contemporáneo, más que criticar, tendría que haber operado, actuado, él y todos los legisladores, en un año muy difícil, pero un año donde se podían hacer cosas, el 2020, para que en marzo del 2021, obviamente las clases pudiesen, bueno, comenzar como correspondía, con todos los edificios en condiciones, porque si no me parece que son discursos, pero acá necesitamos más hechos, ¿no? Más hechos como, bueno, tanto tenemos, ¿no? Tanto hilo en el carretel. Mire, le voy a dar el último ejemplo, y esto es a nivel nacional. En el año 2012 votamos el cruce por aguas argentinas. Ya esto es tan remanido y me da tanta bronca, pero lo quiero decir. Votamos la ley, salió la ley y había que hacer la obra. En cada año había que poner una porción en el presupuesto, y para eso estaban nuestros diputados y nuestros senadores, para pedir en cada presupuesto anual que fueran poniendo una porción de ese enorme presupuesto para esta obra que ya estaba aprobada la posibilidad para seguir adelante esta situación. ¿Qué pasó? Nada. Estamos en el 2021. La verdad a mí me da vergüenza ajena. Pero bueno, esto es una muestra, ¿no? Para muestras basta un botón. Y bueno, esperemos que la cosa cambie. Yo soy positiva por naturaleza, pero tengo que hacer estas críticas constructivas porque me da mucha rabia, porque hay mucha gente que le está pasando mal y me parece que no se está a la altura de las circunstancias. Bueno, muy bien, Chispita, le agradecemos este contacto aquí con Aire Libre. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes y un gran cariño, como siempre. Muy bien, que le vaya bien. Hasta luego. Hablamos con la doctora Liliana Chispita Fadul. Bueno, un poco también queríamos conocer su